es una molécula en forma de tubos con átomos de carbono. Su longitud puede alcanzar hasta 1 milímetro. Este tema de los nanotubos es muy importante en el ámbito científico, ya que son las fibras más fuertes que se conocen, ya que un solo nanotubo perfecto es de 10 a 100 veces más fuerte que el acero. También poseen propiedades eléctricas muy interesantes, conduciendo la corriente eléctrica cientos de veces más eficazmente que los cables de cobre. La historia de los nanotubos de carbono es muy reciente. Pese a que ya había indicios a partir del siglo XIX, es conocido mundialmente en 1991 con Sumio y Jima. Aunque a lo largo el ser humano de forma inconsciente ha creado nanotubos, es a partir de ese año cuando comienza a darse de forma global el análisis de los nanotubos. Pero antes de eso, en 1952 se da la primera evidencia de la existencia de los nanotubos. Para 1991 el descubrimiento oficial fue por Lijima. Para el año 93 el descubrimiento fue del primer nanotubo monocap. Para el año 1991 al 2000 es un producto de interés principal académico. Del año 2000 al 2005 se investiga solo el uso principal de esto. Del 2005 al 2010 se da desarrollo de aplicaciones industriales y del 2010 en adelante se da el gran desarrollo de aplicaciones integradas a los productos. Yo les voy a hablar que es el autor de los nanotubos. El autor de los nanotubos fue Sumio Jima en el año 1991, en el cual en una publicación de la revista Nature de 354 página 97, él publica el estudio que realizó también de los nanotubos, en el cual explica el funcionamiento. La compañía o la empresa que lo financió económicamente fue la compañía NEC, que es la Nippon Electric Company, en la que él laboraba desde el año 1989. El nanomaterial que vamos a estudiar es el fullereno. El fullereno se produce en una cámara de vacío. En esta cámara de vacío existe un ánodo y un cátodo. Los dos van a ser de grafito. Entonces, cuando se induce una corriente, el arco eléctrico formado entre los dos grafitos va a producir el fullereno. Pero este va a tener impurezas, entonces se le va a someter a un proceso de purificación a 100 grados Kelvin. El proceso de purificación lo que hace es quitar el óxido que tiene el fullereno para poder tener esta estructura. Cuando es sometido el carbono al arco eléctrico se obtiene esta estructura. Entonces estas láminas van a ser enrolladas en este sentido, hacia arriba o en el sentido de la flecha roja. Eso es lo que forma el tubo el nanotubo. Entonces, los nanotubos pueden tener 1, 2, 3 o varias capas en su estructura, y esto lo que le da al material es diferentes propiedades como resistencia y algunas propiedades mecánicas para cualquier material. El trabajo que hemos publicado en Advanced Healthcare Materials es un trabajo que realiza el grupo de nanomedicina, que es un grupo multidisciplinar en el que participamos personal de la Facultad de Ciencias, personal de la Facultad de Medicina, químicos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y bueno, pues es el resultado de esta colaboración entre los diferentes grupos. El trabajo hace referencia al uso de los nanomateriales y más concretamente de los nanotubos de carbono multipared, que es lo que hemos empleado para tratar de inhibir la proliferación celular. El trabajo lo que describe es esto, la inhibición de la proliferación celular mediante nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono tienen un efecto, como decía Juan, antiproliferativo y por tanto citotóxico, es decir, mata a la célula. La célula muere, que es lo que nos interesa, que la célula cancerosa muera, y tras la muerte ocurren una serie de cambios que se denominan necrosis
o apoptosis. Los nanotubos de carbono, debido a su efecto citotóxico frente a los tumores, a las células tumorales, el primer modelo que exploramos fue el ponerlos en contacto con estas células tumorales del melanoma y a continuación inyectarlas en el ratón, en la zona interescapular, dorsal del ratón. Y comparándolo con las células tumorales sin nanotubos, vemos que hay una notable diferencia en el crecimiento, en la replicación y en el tamaño del tumor. Se demuestra fehacientemente el efecto citotóxico antitumoral de los nanotubos de carbono en este modelo. Claro, pero había que ensayar otro modelo, es decir, aplicando los nanotubos in situ en el propio tumor, cómo responde ese tumor. Y en efecto, inyectando localmente nanotubos en los animales de experimentación, en los ratones, donde se les había hecho crecer el melanoma, se comprueba, comparándolos con los controles, un rápido crecimiento en los tumores que no han sido sometidos a los nanotubos de carbono y un crecimiento mucho más lento, con una gran capacidad de necrosis tumoral en estos ratones. Las propiedades antiproliferativas y o citotóxicas de los nanotubos de carbono sobre el melanoma concretamente, pues se demuestra plausiblemente en el trabajo. Por tanto, a las armas clásicas de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, se abren un campo, unas nuevas expectativas trabajando con los nanomateriales. No solamente, insisto, por el efecto citotóxico de los propios nanotubos, como su potencialidad al conducir como nano-Sputnik teledirigidos a determinadas estructuras, pues determinados compuestos, tanto de citotóxicos también, fármacos, como de otras estructuras que nosotros queramos hacer llegar in situ. Las células habitualmente poseen en su interior un citoesqueleto formado por diferentes estructuras, filamentos de actina, filamentos intermedios y otras estructuras que reciben el nombre de microtúbulos. Estos microtúbulos son cilindros huecos que la célula fabrica y hace que crezcan o decrezcan en función de sus necesidades funcionales. Las células, por ejemplo, participan dentro de su citoplasma, tienen que llevar a algunas localizaciones de su citoplasma determinadas moléculas, determinados organoides, y eso se hace mediante procesos de transporte que utilizan estos microtúbulos. Esos microtúbulos también participan en dar morfología a las células. Y finalmente tienen una función muy importante, que es elaborar lo que se conoce como el uso mitótico durante el proceso de la división celular. Durante ese proceso, los microtúbulos crecen, van creciendo para conformar una estructura que es el uso mitótico, formado por microtúbulos, que tiene como finalidad el separar el material genético entre las dos células hijas. Pues bien, este uso mitótico es clave porque es con estos microtúbulos con los que interfieren los nanotubos de carbono. Lo que hacen es pegarse a estos microtúbulos, impide que se produzca la despolimerización, el desensamblaje de estos microtúbulos y por lo tanto tiene un efecto de bloqueo sobre la división celular. Bien, esto conduce a que las células que resultan son células anormales, son células poliploides, no se dividen correctamente y a partir de ahí, pues aparte de dificultar la proliferación, se dificulta también la migración de las células, el que se puedan desplazar y estas células acaban entrando en un proceso de apoptosis y de muerte celular.